Muy buenos días, hermanos. Hace un momento cantamos que la palabra de Dios es poderosa, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne hasta nuestros ¿qué? Hasta nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Bueno, en esta mañana vamos a continuar con el estudio que estamos llevando de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo número 4, versículos 8 y 9. Precisamente vamos a hablar acerca de los pensamientos de nuestra mente, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestros pensamientos. Les invito a que nos pongamos de pie, hermanos, por favor. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice la palabra de nuestro Dios así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta mañana sabemos que estamos delante de tu presencia, porque tú habitas en todo lugar, pero muy especialmente en la vida y en el corazón de aquellos que han creído en ti. Padre, en esta mañana, conscientes de que tú estás en nosotros, te rogamos en esta mañana que nos ayudes a la luz de estos versículos, como hijos tuyos, a saber guardar nuestros pensamientos en todo aquello que te honra y te glorifica a ti, ya que aún de nuestros pensamientos daremos cuenta de ello. Padre, permítenos entenderlo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor, mis hermanos? Hermano Mauro, ¿en qué piensas ahorita? ¿En dónde y a qué hora vas a ir a comer? ¿En el trabajo? ¿En tus nietas? ¿Qué es lo que realmente ocupa nuestra mente? Hermano Alex, ¿qué ocupa tu mente? Ahorita. ¿Sí? Hay tantas cosas que vienen a nuestra mente y que ocupan nuestra mente, que a veces creemos que estamos aquí, pero no es cierto. Andamos. Ayer Jorge me decía, me mandaba un mensaje de chat, me decía: hermano, mañana predica, ¿cuál es el tema? Y bueno, yo le comentaba: ya te lo mandé desde la semana pasada, pero se lo volví a mandar. Y me pone: ay, discúlpeme, hermano, es que ando en la luna. Y así nos pasa, ¿no? A veces andamos con tantas cosas en nuestra mente que creemos que estamos en esto, pero realmente andamos ¿en dónde? En otra cosa, ¿sí? Digo, son ejemplos que menciono, ¿sí? Para que entendamos cuál es el tema que en esta mañana vamos a ver. Pregunto, y esta es una pregunta para todos: ¿a cuántos de ustedes les gustaría que les leyeran sus pensamientos? ¿Podrían levantar su mano? Dice la hermana: no, a mí no me gustaría que me leyeran mis pensamientos. ¿Por qué? Porque imagínense que pudiéramos leer los pensamientos de los demás, o que ustedes pudieran leer mis pensamientos. Híjole, nos avergonzaríamos, quedaríamos en vergüenza muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque a veces hay cosas en nuestra mente que no son las más correctas o las más sanas, ¿sí? Ahora bien, ¿cuántos de ustedes saben que ya es una realidad hoy día el poder leer el pensamiento de otras personas
mediante incrustaciones de chips cerebrales. Algo de eso mencioné la semana pasada. Elon Musk y Neuralink. Pero además, los chinos, allá en China, han desarrollado un sistema para leer la mente de las personas sin necesidad de abrir el cerebro, es decir, sin cirugía. Utilizan pequeños sensores inalámbricos en contacto con la cabeza, a menudo ocultos bajo cascos o gorras, que monitorizan constantemente las ondas cerebrales de las personas y envían datos a ordenadores que utilizan algoritmos de inteligencia artificial para medirlos. Esto permite detectar emociones tales como depresión, ansiedad y rabia o enojo. Algo, por ejemplo, de esto se utiliza en los ferrocarriles de alta velocidad de los chinos. Si uno de estos sensores descubre que el maquinista se siente somnoliento, es decir, se va durmiendo, salta una alarma en la cabina y se prevé con ello de un accidente. Ahora escuchen lo siguiente. La nota de este jueves 29 de febrero y que por ahí se las envié el día de ayer. Espero que ya la hayan visto. Fue el último video que aparecía en los que les mandé el día de ayer. Crean dispositivo para controlar aparatos con la mente. Ya hay dispositivos para controlar aparatos con la mente. El corresponsal médico, jefe de CNN, el doctor Sanjas Gupta, observa una interfase cerebro-computadora en acción y explora la tecnología que permite a los humanos controlar las computadoras utilizando solo la actividad neuronal de los cerebros de las personas. Y además sirve para leer los pensamientos de dichas personas. Esto no se trata de Calimán, el hombre increíble. Bueno, aquellos que tienen relación o que se acuerdan de Calimán, era una persona que supuestamente podía leer la mente. Bueno, esto es una realidad hoy en día, Ya hay técnicas con las cuales pueden saber qué es lo que estás pensando. Meterse en tus pensamientos. Sí, no es ciencia ficción, es la realidad hoy día. Les recomiendo que vean el video si no lo han visto, ahí lo tienen. En esta mañana veremos los versículos 8 y 9, en donde el apóstol Pablo invita a sus oyentes a llenar la mente y el corazón con toda manifestación de virtudes positivas en relación a los pensamientos. Es por ello que hoy aprenderemos a guardar nuestros pensamientos en 6 virtudes y un ejemplo o modelo a seguir. Cabe señalar que la fuerza de la enseñanza se nota básicamente en la reiteración de la palabra todo, la cual se repite en este contexto de estos 2 versículos 6 veces, una cada vez en cada una de las virtudes que vamos a ver esta mañana. Veamos cada una de estas virtudes en las cuales debemos de ocupar nuestra mente. Por eso es que debemos de aprender a guardar nuestros pensamientos. Y en primer lugar, debemos de guardar nuestros pensamientos en todo lo que es verdadero, en todo lo que es verdadero. Versículo 8a. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad, en todo lo que es verdadero. Ahora, noten ustedes, mis hermanos, que cada una de estas virtudes tiene su contraparte, es decir, su opuesto. ¿Qué es lo opuesto a la verdad? La mentira, el engaño. Por ejemplo, aquí todo lo verdadero contrasta con lo irreal,
con lo falso, con lo mentiroso. Ahora yo les pregunto, ¿qué tan verdaderos son tus pensamientos? ¿Qué es lo verdadero o qué es la verdad? Vamos a partir de ahí. ¿Qué es lo verdadero o qué es la verdad? Veamos Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Dice ahí: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Dios de qué? Dios de verdad. Nuestro Dios es un Dios de verdad, no es un Dios de mentira, no es un Dios falso, es un Dios de verdad y sin ninguna inocuidad, es decir, maldad, pecado o transgresión en Él. Él es justo y recto además. Es Dios de verdad, es Dios de justicia, Él es recto, no hay maldad en Él. Jeremías capítulo 10, versículo 10a. Jeremías 10, versículo 10a. Mas Jehová es el Dios que verdadero. Él es Dios vivo y Rey que eterno. Él es Dios de verdad. Juan 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios que verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has que enviado. Entonces, ¿en quién debemos de pensar? ¿Qué debe de ocupar nuestra mente? Lo que es verdadero. ¿Y qué es verdadero? Dios es verdad. Por lo tanto, Dios tiene que ocupar nuestra ¿qué? Nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Sí? No solamente Dios. Vean ustedes Juan 17, 17. Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? La palabra de Dios. Entonces nuestros pensamientos deben de estar ¿en dónde? En la palabra de Dios. Nuestra meditación debe de estar en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la palabra de nuestro Dios. Salmo 119, versículo 86a. Ahí se reitera también lo mismo. Todos tus mandamientos son ¿qué? Todos tus mandamientos son verdad. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de Dios. La ley de Dios es verdad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, debo de ocuparme en ellos. Juan capítulo 14, versículo 6. Ya vimos que Dios es verdad, su palabra es verdad, pero hay otra persona en quien debemos ocupar nuestro pensamiento, o nuestros pensamientos deben de estar ocupados en Él. Vean ustedes Juan 14, 6. Jesús le dijo a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo también es ¿qué? Verdad. Dios el Padre es verdad, su palabra es verdad y Jesucristo es verdad. Entonces, cuando dice que debemos de pensar en todo lo que es verdadero, ahí está la respuesta, hermanos. Yo debo de ocupar mis pensamientos en Dios, en su palabra y en nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 59. Este texto es importante e interesante, hermanos, porque vean lo que el ser humano, en este caso el pueblo de Dios, había hecho con respecto a la verdad. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel con la verdad? En otras palabras, ¿qué es lo que el ser humano ha hecho con la verdad? ¿Qué es lo que nuestro pueblo, México, ha hecho con la verdad? Vean ustedes lo que dice aquí en Isaías capítulo 59, versículos del 12 al 15. Dice así: porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados. El prevaricar
y mentir contra Jehová. Vean, era un pueblo ¿qué? Mentiroso contra Dios. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios. El hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de ¿qué? No de verdad, de mentiras. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad, fíjense lo que le pasó a la verdad aquí, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal, fíjense bien, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. ¿No es lo que está sucediendo hoy en nuestros días? Que al bueno es al que encarcelan y al malo es al que protegen. Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció ¿qué? El derecho, es decir, la verdad. ¿Y no es cierto que ahora a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo? Vean cómo está el mundo. Así está, hermanos, nuestra sociedad. Y cada vez se va a poner ¿qué? Peor todavía. Peor todavía. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que pasó con la verdad en el pueblo de Dios. La hicieron a un lado, se apartaron de ella, se alejaron de ella. Y empezaron a llamarle bueno a todo lo malo. Así está nuestra sociedad allá afuera. ¿Sí? Arriba ¿qué? Los LGTB, X, Y y Z. ¿Sí? La ideología de género. Y la aplauden. Terrible. Salmo 51:6. Salmo 51:6. Dice, he aquí, vean lo que ama Dios. He aquí, tú amas ¿qué? La verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Cuáles son tus pensamientos más íntimos? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Sí? Dios lo sabe y lo conoce. Tal vez tu esposa no, tal vez tu esposo no, tal vez tus hijos no conocen tus pensamientos, pero Dios sí los conoce, porque Él es Dios. Él sabe y conoce todas las cosas. Y dice aquí que Él ama la verdad en lo íntimo. Entonces, primer virtud en la que debemos de ocupar nuestros pensamientos es en todo lo que es ¿qué? Verdadero. Segunda virtud, en todo lo que lo honesto. Y vean, por eso dice todo. Esa palabra, todo lo honesto. En esto pensad, versículo número 8b, en todo lo honesto. Lo honesto básicamente aquí se refiere a aquello que es honorable, digno de gloria y honra. Dicho en otras palabras también, veraz. Para contrarrestar o vaya en contra de lo vulgar. Lo honesto, su contraparte sería lo vulgar. El verbo griego significa digno de respeto o noble. Por lo tanto, el creyente debe de meditar en todo lo que merece admiración y adoración, es decir, lo sagrado y no lo profano. Lo sagrado, lo santo y no lo profano. Pregunta de reflexión: ¿tus pensamientos cómo son? ¿Son honestos o son vulgares? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Dios los conoce. Vuelvo a repetir, porque Él sabe todas las cosas. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 35. Primera de Corintios 7, 35. Dice ahí el apóstol Pablo: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. Vean, ahí utiliza la palabra honesto y decente.
y para que sin impedimentos os acerquéis ¿a quién? Al Señor. Sin nada que te estorbe, ¿sí? Acércate a Dios, pero sé honesto y con un pensamiento ¿qué? Decente, digno de respeto, honorable, ¿sí? ¿Te has preguntado alguna vez por qué la gente a la que tú y yo le compartimos el evangelio, por qué no viene a los pies de Cristo? ¿Alguna vez te has preguntado? Y tal vez la respuesta sea porque no hemos sido honestos, totalmente honestos con ellos, totalmente veraces con dichas personas. A veces somos de doble ánimo o inconstantes. Decimos una cosa y hacemos otra. Cuando dice nuestro Señor que lo que decimos debe de ser congruente con lo que ¿qué? Con lo que hacemos. ¿Sí? Vean por ejemplo 1 Timoteo capítulo 3 versículo 8. 1 Timoteo 3:8 con respecto a los requisitos de los diáconos, pero no solamente de los diáconos. Esta debe de ser una virtud de todos nosotros. Dice ahí, los diáconos asimismo deben de ser ¿qué? Honestos, sin doblez. Lo que yo decía hace rato, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias ¿qué? Deshonestas. Entonces, en segundo lugar, debemos de pensar en todo lo que es ¿qué? Honesto, todo lo que es digno de respeto, honorable, que trae gloria al nombre de nuestro Dios, no en cosas vanas o vulgares, ¿sí? En tercer lugar, la tercera virtud, en todo lo que es ¿qué? Justo, en todo lo justo, versículo 8c, todo lo justo, en esto ¿qué? Pensad. Pablo generalmente aquí usa lo justo con la palabra griega dikaios, en un sentido especial, pero aquí sería lo correcto, como ya lo vimos en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 7. Justo básicamente se refiere aquí a lo que es correcto. Justo se refiere aquí a lo que es correcto. Como creyentes e hijos de Dios que somos, debemos de pensar en armonía con el parámetro perfecto de la santidad divina. Y para que nuestra mente no ande por ahí ocupándose en cosas que no son correctas o injustas, debemos ocuparnos mejor en aquel que es justo y recto. ¿Y quién es justo y recto? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es justo y recto. Y la pregunta otra vez de reflexión para todos nosotros: ¿son nuestros pensamientos justos? ¿Son nuestros pensamientos rectos? ¿O acaso son demasiado ¿qué? Torcidos, demasiado chuecos? ¿Sí? En lugar de ser justos, son torcidos, son chuecos. Vean ustedes Isaías capítulo 45. Isaías 45 versículos 21 y 22. Dice ahí: proclamad y hacerlos acercarse. Proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Dios que justo, recto, derecho y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. O podríamos parafrasear aquí el texto: mirad a mí y sed ¿qué? Justos, derechos, ¿sí? Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios quiere que lo volteemos a ver a Él, porque Él es justo, recto, ¿sí? Y Él quiere que vivamos también en ¿qué? En justicia y en rectitud. Salmo 145 versículo 17.
Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová, ¿en qué? En todos, no en algunos, en todos sus caminos. Pregunta, ¿tú eres justo y recto en todos tus caminos? ¿O nada más en algunos? Debemos de ser justos y rectos en todos nuestros caminos, ¿sí? Y misericordioso en todas sus obras. No solamente es justo, sino también es misericordioso nuestro Dios, en todas sus obras. Vean el libro de Daniel. Vamos a Daniel, capítulo número 9 y versículos del 13 al 19. Aquí encontramos la oración de Daniel por su pueblo y por su ciudad. Y así debería de ser nuestra oración también por nuestro pueblo, por nuestra ciudad. Si yo les pregunto, a ver, ¿cuántos de ustedes aman a México? ¿No hay nadie que ame a México? Entonces no son mexicanos. ¿Amamos a México o no lo amamos? Sí. Y debería de ser nuestra oración como la de Daniel por nuestro México. Miren, hermanos, estamos próximos ya. Estos meses se van a ir así. Ya empezaron esta semana las campañas presidenciales. Estamos próximos a un cambio de gobierno, ¿sí? ¿Y saben qué? Deberíamos de estar orando, intercediendo a Dios por nuestro nuevo presidente o presidenta. Que bueno, yo en lo personal tengo una postura con respecto a esto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice, sí, debemos de orar por nuestras autoridades y nuestros gobernantes, pero también sabemos que cada vez las cosas van a ir de mal en peor, de mal en peor. Pero eso no quiere decir que no oremos, que no intercedamos a Dios. Y yo creo que todos los gobiernos, ¿verdad?, cualquiera que sea, ya están alineados. ¿A qué? A una agenda, la Agenda 2030. Y este año, no solamente México, ¿sí?, va a ser cambio de gobierno, sino más de 30 naciones a nivel mundial este año van a tener cambio de gobierno. Pero todos los gobiernos, en general, lo podemos ver por lo que hablan, por lo que dicen, por lo que promueven, ¿sí?, están alineados a una agenda, la Agenda 2030. Pero nosotros tenemos que seguir orando, intercediendo a Dios. Y vean la oración de Daniel aquí, por su pueblo. Daniel capítulo 9, versículos del 13 al 19. Dice así: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. O sea, nos hemos apartado para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Vean, el pueblo no entendía la verdad, no la quería entender, prefería andar en las maldades. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombrar cual tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor sobre tu ciudad Jerusalén, sobre México. ¿Le podríamos decir esto a Dios? Señor, aparta tu ira y tu furor sobre nuestro México. ¿Por qué? Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, México y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues,
Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y tus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no hemos elevado nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Has orado así por tu México? ¿Has orado así por tus hijos, por tu esposa, por tu jefe en el trabajo? Oh Señor, mira, sí, se ha alejado, se ha apartado, no te conoce, es un impío. Tráele juicio. No, ten misericordia de él, Señor. Que un día doble su rodilla ante ti y venga ante ti. Es lo que tenemos que hacer. Interceder. Entonces, nuestra mente debe de estar ocupado, mis hermanos, en todo lo que es justo. Y esto es justo: orar, interceder por los nuestros. Apocalipsis capítulo 16, versículo 5 y versículo 7. Apocalipsis 16, 5 y 7. Ahí se nos dice que Dios es justo en todo su ser y en todos sus juicios. El libro de Apocalipsis nos habla de los juicios de Dios que van a caer sobre la humanidad, sobre aquellos que no quisieron oír la voz de Dios. Dios es justo. Apocalipsis 22, 11. Este texto es interesante. Vean cómo termina casi ya el libro de Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, o sea, sucio, pecador, el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, el que es recto, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Dios quiere que si tú eres justo, andes en justicia, practiques la justicia. Si tú dices que eres santo, vive santificando tu vida todos los días. ¿Cómo son entonces nuestros pensamientos? ¿Justos para con los demás o llenos de injusticia y de maldad? Cuarta virtud, ¿sí?, que debe de ocupar nuestra mente: todo lo que es ¿qué? Puro. Versículo 8d. Todo lo puro, en esto ¿qué? Pensad. Por un lado debemos nosotros, hermanos, darle gracias a Dios, y ustedes le deben de estar agradecidos a Dios de que yo no me puedo meter en sus pensamientos, y yo también debo de estar agradecido con Dios de que ustedes no se pueden meter en mis pensamientos, porque quién sabe qué hay aquí adentro, ¿sí? Puede haber mucho cochambre, mucha maldad. Puede ser que no sean pensamientos totalmente ¿qué? Puros, limpios. Igual en tu vida, ¿sí? ¿Cuáles son tus pensamientos? Por eso les preguntaba hace un momento, ¿no?, en la introducción: hermano Mauro, ¿qué ocupa tu mente ahorita? Hermano, ¿sí?, Alex, ¿qué ocupa nuestro pensamiento ahorita? ¿La palabra de Dios? ¿Sí? ¿O cosas sucias, impuras, pecadoras? Muchos de nosotros quedaríamos en vergüenza si pudiéramos entrar a la mente de los demás. Puro aquí se refiere a todo lo que es limpio y sin contaminación moral. Todo lo que es limpio y sin contaminación moral. Lo puro aquí se refiere al campo de las motivaciones, es decir, lo que motivó a hacer lo que hiciste. ¿Qué es lo que motivó a hacer lo que hiciste? Tu pensamiento, ya sea puro y justo y recto, o sucio, perverso
y cochambroso. ¿Sí? ¿Qué es lo que motiva a hacer lo que haces? ¿Algo recto, porque está aquí, o algo torcido, sucio? Veamos algunos versículos. Proverbios capítulo 23, versículo 7a. Este pasaje es importante. Proverbios 23, 7a. Dice ahí: porque cuál es su pensamiento en su corazón, es decir, en su mente, tal es él. ¿De quién está hablando aquí? Del hombre. Del hombre, del ser humano. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, en su mente, tal es él. Dicho en otras palabras, lo que leíamos hace un momento, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero el corazón no se refiere al órgano que bombea la sangre, es a la mente, al pensamiento. Lo que hay en tu mente, tarde o temprano va a salir por tu boca. Salmo 94, 11. Vean este salmo, Salmo 94, 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son ¿qué? Vanidad. O sea, no son realmente puros. Vanidad. ¿Sí? ¿Saben cuál es el tema de Eclesiastés? Del libro de Eclesiastés. El tema general: vanidad de vanidades. Todo en esta vida es que es vanidad. Todo debajo del sol es vanidad. Vanidad de vanidades. Y a veces estamos pensando en puras vanidades, puras loqueras. Si tuviera esto, haría esto. ¿Sí? Si estuviera casado con fulanito, si estuviera casada con perenganita, ¿Sí? Vanidad de vanidades. En lugar de estar pensando que en lo puro, la palabra de Dios; en lo justo, la palabra de Dios; en lo recto, la palabra de Dios. Pero así pasa, hermanos. Así nos pasa muchas veces. Vean Job, capítulo 42. Job 42, versículo 1 y 2. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda ¿de quién? De ti. No hay pensamiento que se esconda de Dios. ¿Ven? Salmo 139, versículo 23. Yo no sé cuántos de ustedes le pueden decir así como le decía el salmista a Dios en este salmo. Tal vez son muy pocos, o tal vez nadie le pueda decir así a Dios. Pero vean ustedes el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis ¿qué? Mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de ¿qué? De perversidad, y guíame en el camino de ¿qué? Correcto. ¿Le puedes decir esto a Dios en esta mañana? Pruébame, examíname, conoce mis pensamientos y ve qué hay en ellos. ¿Hay camino de perversidad, de maldad? ¡Wow! Entonces debemos de pensar en todo lo que es ¿qué? Puro. Puro. Quinta virtud que debe de ocupar nuestra mente: en todo lo que es ¿qué? Amable. Versículo 8e. Todo lo amable, en esto ¿qué? Pensad. El verbo griego significa agradable. Agradable o amigable. Esto implica que como creyentes debemos enfocarnos en todo lo que sea bondadoso y generoso. Que debemos de estar ocupados en todo lo que sea bondadoso, generoso, agradable o amigable. Pregunta de reflexión:
¿Qué tan bondadosos y generosos somos para con los demás? ¿Somos acaso egoístas, tacaños? En lugar de ser bondadosos y generosos o amigables, somos peleoneros. Vean ustedes Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? Vean, Pablo decía esto de los romanos, a quienes les está escribiendo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? De bondad, llenos de todo conocimiento además, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Nos podemos amonestar entre nosotros los unos a los otros? Bueno, sí, lo podemos hacer. ¿Sí? Debemos de hacerlo. ¿Sí? Y más cuando probablemente estamos viendo cierto tipo de actitudes en algunos que no son muy correctas delante de ¿quién? De Dios. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Eres un hijo de Dios o no? Porque mira, tus acciones demuestran que ¿qué? Que probablemente no. Mira, no me puedo meter a tu mente, pero ahorita vi que casi te comías, ¿sí? Con ira, con enojo, a Evodia o a Sintique. ¿Se acuerdan? Que había entre ellas ¿qué? Conflictos. No se nos dice qué clase de conflictos, pero había conflictos entre dos hermanas. ¿Qué hay en nuestra mente, hermanos? ¿Hay bondad? ¿Hay generosidad? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Vean cuál es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, pero menciona ahí que bondad, fe, mansedumbre, etcétera, etcétera. Pero dice ahí bondad, y la bondad es generosidad. ¿Sí? Es generosidad, es ser agradable, ser amigable para con los demás. Proverbios capítulo 11, versículo 25. Proverbios 11, 25. Vean ahí lo que se dice. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es decir, ¿tú has aprendido a ser generoso, dadivoso para con los demás? Bueno, si tú estás saciando a otro, Dios te va a saciar a ti, te va a bendecir también a ti. Es lo que está diciendo aquí. Él también será saciado. Isaías 32, versículo 8. Isaías 32, 8. Pero el generoso pensará, vean, ahí dice, pensará, el generoso pensará generosidades, y por generosidades será que exaltado. Es decir, Dios recompensa a los generosos. ¿Qué es lo que debe de haber en nuestra mente? Generosidad para con los demás. Eso es lo que debe de ocupar nuestra mente. ¿Sí? Antes de pensar egoístamente en mi persona, en yo primero, no. Debo de pensar en quién, en Él primero, antes que yo. Eso es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Y por último, la sexta virtud, dice ahí, en todo lo que es de buen ¿qué? En todo lo que es de buen hombre. Todo lo que es de buen hombre. Versículo 8F. Dice, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto que pensad. Yo creo que todos hermanos, yo me incluyo, todos alguna vez hemos estado a lo mejor sentados o vamos manejando o estamos haciendo cierta cosa, pero de repente viene un pensamiento que no es digno de alabanza, que no hay virtud alguna en él, ¿sí? Que no es de buen hombre, y si lo detectas inmediatamente, ¿qué haces? Bueno, lo traes delante de Dios y dices: Señor, quítame este pensamiento. Este pensamiento no es algo que te glorifique. Pero si no lo detectas inmediatamente, ¿qué haces? Te empiezas a ¿qué? A deleitar en él, a fantasear en él, ¿sí? Le empiezas a dar ¿qué? Cabida en tu mente. Cuando Dios dice aquí que debemos de pensar en todo lo que es de buen hombre, si hay alguna virtud en eso, si es digno de alabanza, en eso debemos de pensar. Todo lo de buen hombre se refiere a aquello que es de buena reputación. De buena reputación. Aquello que es tenido en alta estima. Es decir, todas aquellas cosas que en el mundo son de buena reputación, como la bondad, la cortesía, el respeto a los demás, etcétera, etcétera. En eso debemos de ¿qué? De ocupar nuestra mente. Vean ustedes Gálatas capítulo 2, versículo 2. Gálatas 2:2. Dice ahí el apóstol Pablo: pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta ¿qué? Reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dice Pablo que él subió y expuso el evangelio en privado, ¿sí? A los que tenían cierta reputación entre los gentiles. Como diciendo, no a todos, para que no lo pisotearan o se burlaran de él, del evangelio, no de Pablo, del evangelio, ¿sí? Sino a los de cierta reputación. Filipenses 2:29. Filipenses 2:29. Dice ahí: recibidos pues en el Señor. Recibíos pues en el Señor. ¿A quién? ¿De quién está hablando aquí? De Epafrodito. Recibid pues en el Señor a gente como Epafrodito, con todo gozo, y tened en estima y buena reputación a los que son como ¿quién? Como él. Y tened en alta estima, es decir, en buena reputación a los que son como él. Todo lo que es de buen hombre. En eso debemos de pensar. Hay hermanos que son de buen hombre, por su testimonio, por su ejemplo, por su reputación. Son de buen hombre. Pero hay hermanos, entre comillas, que no son tan buenos hermanos, ¿sí? 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha ¿qué? En mucha estima y amor, por causa de ¿qué? De su obra, de su nombre, de lo que han hecho, de lo que han trabajado. Reconócelos, tenlos en alta estima. ¿A quiénes? Aquellos que fueron de buen testimonio. Pero ahora suele suceder mucho en que hermanos de buena trayectoria, de buen testimonio, que han sido ejemplo a la Grey y que han servido durante 25, 30 o más años, ¿sí? Las escopetas, ¿sí? Ahora le tiran a los patos.
y tratan de ensuciar el testimonio de un hermano digno de admiración, de buen hombre. Hoy muy pocos hermanos en las iglesias, hoy día respetan a sus autoridades espirituales. Como que esto se ha venido perdiendo. Cuando él sirvió, fue un ejemplo, o sigue siendo un ejemplo por su trayectoria. Y hablo de hermanos que han sido ejemplo, porque con esto termina el apóstol Pablo aquí. Vean cómo termina el versículo 9. Ahí está el ejemplo que debemos nosotros también de seguir en los demás. Dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿En quién? En Pablo. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo señala mediante dicha frase la extensión completa de su ejemplo a ellos en estos importantes aspectos de la vida y del carácter del cristiano. Es decir, los filipenses habían aprendido enseñanza, habían recibido el depósito de la fe, habían oído el anuncio del evangelio y habían visto todo ello encarnado en la vida de Pablo. Dicho en otras palabras, ¿sí?, todo lo que había hecho Pablo, ¿sí?, era un reflejo de lo que vivía él en su vida. ¿Por qué? Porque él pensaba en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, ¿sí?, todo lo puro, todo lo digno de confianza. Él estaba ocupado en esas cosas y él había sido un ejemplo a sus hermanos, a las iglesias, de un testimonio limpio, puro, recto, justo, verdadero. ¿Cuántos líderes hay así hoy en día? ¿Tú puedes estar orgulloso de tu pastor o de tu líder espiritual? Porque es un ejemplo para tu vida. O dices: no le creo nada. ¿Sí? Hoy hay muchos charlatanes, muchos falsos, muchos que se hacen pasar y realmente no lo son. Pero el apóstol Pablo era un ejemplo para la iglesia, para sus hermanos, en contraste con aquellos maestros a quienes criticaba Jesús, porque ellos dicen o decían o hablaban o enseñaban, pero no hacían nada. Vean ustedes Mateo capítulo 23, versículo 3, cuando Jesús exhorta ahí a los escribas y a los fariseos. Mateo capítulo 23 habla de eso, de exhortar a los falsos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí, me voy a someter, sí voy a obedecer, sí voy a hacer esto, pero no lo hacían. Sí voy a amar a mi esposa, pero tenían 2 o 3. Sí, no debo de robar, pero saqueaban las ofrendas de la iglesia. Entonces vean, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Los filipenses debían seguir la verdad de Dios que había sido proclamada, así como el ejemplo de esa verdad que habían visto testificada en la persona del apóstol Pablo, que vivió entre ellos, que fue su ejemplo, que fue su maestro. Y nosotros, hermanos, debemos de seguir el ejemplo de esos grandes hombres de Dios también. Por eso dice en Hebreos 13:7, dice ahí: acordaos de vuestros pastores. Les pregunto, ¿quién fue su pastor durante muchos años aquí? ¿Se acuerdan de él o ya lo olvidaron? ¿Lo tienen en alta estima
Dice que os hablaron la palabra de Dios. ¿Consideras cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe? Es lo que dice ahí, Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerando cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Por último, mis hermanos, si estás guardando tus pensamientos como hemos visto hoy, y además estás imitando el ejemplo de tus autoridades espirituales, las cuales debes de tener en alta estima, obtendrás un gran resultado, una gran bendición en tu vida. ¿Sabes cuál es? Vean cómo termina el versículo 9. El Dios de paz estará ¿qué? Con vosotros. Es una gran bendición. El Dios de paz estará con vosotros. Esto significa que la plena experiencia de la presencia de Dios como Dios de paz será tu porción, y que su presencia vendría a tu vida mediante la paz de Dios mencionada y citada aquí en este versículo 7. La paz de Dios estará con ustedes. Pero debemos de ocupar nuestra mente con estas 6 virtudes y seguir el ejemplo de aquellos que han sido fieles siervos de Dios, imitando su fe, su conducta y acordándonos de ellos. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú conoces nuestros pensamientos. Y te damos gracias porque no hay pensamiento que se pueda ocultar delante de ti. Tarde o temprano la luz lo saca a flote. Siempre la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y tu palabra es luz que alumbra nuestro entendimiento. Por lo tanto, haríamos bien en meditar en ella, en guardarla, en atesorarla. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Y gracias por esta iglesia que tú sigues levantando y restaurando para tu gloria. Que nuestra mente y nuestros pensamientos siempre estén en ti, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.